Muchas gracias a todos por la atención y bueno, pues para ir ya directos a la charla, os doy a compartir. Me imagino que ya se verá sin problema. Bueno, el objetivo de esta charla, como los webinars han de ser ligeros, pues obviamente pues habrá mucha información que se haya dejado de poner, pero bueno, el objetivo era hacer una charla ligera y que todo el mundo pudiera atender, pero sin llegar a aburrir, ¿no? Que no fueran demasiado densas. Y posteriormente, pues todas las dudas que tengan, pues las formulan e intentaremos responderle lo más fiablemente. El objetivo, pues, es enmarcar lo que es la limpieza y desinfección dentro del marco de la bioseguridad, dónde y cuándo tenemos que hacer la limpieza y desinfección, los tips, ¿no? Para hacerla lo más correctamente posible y cuáles son las variables que nos afectan en el éxito, ¿no? O en el fracaso de estas medidas, ¿no? Entonces, pues básicamente, primero, para entender lo que es la limpieza de seguridad, tenemos que saber qué es la limpieza y desinfección, tenemos que entender lo que es la bioseguridad, ¿no? Y la bioseguridad es el conjunto de acciones que llevamos a cabo a lo largo de la totalidad de un proceso, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar el mismo de la entrada y diseminación de agentes potencialmente patógenos. Entonces, básicamente es evitar que entren y si entran, que no se diseminen o reducir al mínimo el riesgo de la entrada y la diseminación y la propagación de patógenos, ¿no? La bioseguridad, digamos que vendría a ser una de las tres patas que tenemos sobre la mesa para el control de las enfermedades, ¿no? Una es el manejo, otras son las vacunaciones y las medicaciones y la otra sería la bioseguridad, ¿no? Entonces, pues sería una de las herramientas que tenemos, la limpieza y desinfección dentro de la bioseguridad para ayudar al control de las enfermedades, ¿no? La bioseguridad forma parte de la medicina preventiva. Esto hace que se le dé menos importancia porque todo lo que es preventivo no se ve. Yo siempre digo que esto es igual que cuando no se ponía uno el cinturón de seguridad en el coche. Pues al principio, ahora estamos todo el mundo acostumbrado, pero eso hace 20 años no se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque la prevención no lo veías como un riesgo inminente y por tanto, pues no se hacía. Nos tuvieron que freír a multas, ¿no? Para que uno cogiera conciencia. Tenemos que verlo no como un costo, sino como una inversión y ahora explicaremos por qué, porque sí que realmente tiene una repercusión directamente en la inversión, o sea, en el retorno económico. Y es un tema que aunque hemos mejorado muchísimo, sobre todo en avicultura y también en porcicultura, pero todavía porcicultura en algunos países tenemos mucho que crecer, pero aunque se ha mejorado mucho, no está del todo controlado porque efectivamente seguimos teniendo problemas recurrentes de, por ejemplo, salmonela, que no terminamos de controlar, incluso en granjas que uno entiende que están bastante bien, ¿no? En cuanto a infraestructura, control de accesos, etcétera, ¿no? Obviamente, todo lo que son los programas de bioseguridad los tenemos que adaptar a la granja, han de estar supervisados por el veterinario que esté a cargo, pero sobre todo han de ser fáciles de seguir, ¿no? Por tanto, los protocolos de bioseguridad como la documentación, etcétera, todo tiene que ser fácil, porque si no, no se sigue, ¿no? Al final no se cumple. No se trata de tener unos planes de bioseguridad muy bonitos y muy rimbombantes si luego son un engorro, ¿no? A la hora de ponerlos en marcha, ¿no? Pues bueno, como siempre, pues se tiene que planificar, decidir, ejecutar, analizar y tomar datos de cómo, para saber en qué estamos fallando y la corrección de los mismos planes. Pero bueno, esto es una redundancia que hablamos siempre en todos nuestros charlas, ¿no? ¿Qué pasa con la bioseguridad? Que es una cadena. Es una cadena en la que todos los eslabones son importantes y cualquiera de los eslabones nos puede dar al traste todo el trabajo de los demás puntos. Por lo cual, lo tenemos que hacer con un concepto de empresa global en la que la bioseguridad se va a aplicar tanto a la fábrica de alimentos, al transporte, a la granja, a la planta de faenado, a los insumos, proveedores, personal, etcétera, ¿no? Y lo que se trata es de minimizar el riesgo. Siempre esto es así porque tienes que minimizar el riesgo cero no existe y si queremos alcanzar el riesgo cero, el costo es tan grande que no compensa. O sea, se trata de minimizar el riesgo con un poco de sentido común, pero nunca existe el riesgo cero, ¿no? En lo que es la limpieza y desinfección, que está dentro del plan de bioseguridad, pero hay muchas otras cosas, como por ejemplo el control de plagas, etcétera, que no lo vamos a contemplar, pues nos afecta sobre todo a las personas, a los vehículos, a lo que vamos a hablar, a las personas, a los vehículos, a las instalaciones y equipos,
y sobre todo también al tratamiento de agua, aunque no hablaremos mucho del tratamiento de agua porque eso ya lo tratamos en otros webinars, ¿no? Pero obviamente la biodiversidad también están los animales, el aire, que esto es más complicado de tratarlo, pero en el aire también nos afecta lo que hace el vecino, etcétera, ¿no? Que es multifactorial, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de limpieza y desinfección, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De la limpieza y desinfección? Pues son dos. Uno es evitar la entrada de patógenos, ¿no? Pues eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Sobre todo con el tema de pediluvios, control de accesos, tratamiento de aguas, los rodaluvios de los camiones, los arcos de desinfección, etcétera, ¿no? Pero también y sobre todo es impedir la replicación de patógenos que han sido o han participado en lotes anteriores, ¿no? Que no se repliquen los problemas de un lote a otro lote y sobre todo pues cuando entramos ya sea a un cebadero de porcino o cuando entramos a producir pollo, pues son animales con un estado inmunitario que todavía no está desarrollado, por lo tanto tenemos que darle unas condiciones de salubridad, ¿no? Que sean idóneas para su crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la limpieza de instalaciones de equipos, ¿vale? Y vehículos. Y tenemos, cuando nos vamos a la granja, tenemos que hacerlo el análisis completo, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes hacen esto de forma rutinaria, porque lo que sí que sabemos es que lo que es la nave de producción, todo el mundo ya hace una buena limpieza, con sus pequeños fallos o no, pero una buena limpieza, ¿no? Los equipos igual, ¿no? Los equipos, los comederos, el material, etcétera, también. Pero yo no sé cuántos hacen una buena limpieza y desinfección también de otros lugares, como pueden ser los silos, las tuberías de agua o las conducciones de alimento, ¿no? Porque habíamos dicho que la bioseguridad es una cadena en la que todos los eslabones tienen que ir a una. Si falla uno, nos da el traste el resto. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, no limpiar las conducciones de alimento donde hay mucho nutriente, donde por tanto va a haber, donde hay nutriente va a haber crecimiento bacteriano y puede ser que ese es el punto que nos esté replicando una salmonela que no terminamos de controlar y a lo mejor estamos haciendo una desinfección perfecta de las instalaciones, ¿no? Pero bueno, que hay que analizar todo en su conjunto desde el silo, las conducciones de alimento, las tuberías, y sobre todo lo que ya sabemos que son los equipos y las instalaciones, ¿no? Entonces, básicamente las fases que tiene el proceso de limpieza y desinfección son, las primeras 5 son de limpieza, que es la limpieza en seco, que es la retirada de material grosero, mortalidades, cama, etcétera. Hay que ordenar también. Ahora lo veremos, el remojado, la limpieza con jabón detergente, que en nuestro caso sería el Clean Fish, aclarado, enjuagado y el arrastre con agua, secado, ¿ok? Y luego vendría ya la desinfección, que la desinfección es cuando ya tenemos la superficie expuesta a la acción de los desinfectantes, que es en nuestro caso sería Cisvirus o Virox, y por supuesto el control. Y luego hablaremos de la segunda desinfección, que cada día se está haciendo más. Esto no se hacía tanto unos años atrás, pero cada día lo estamos haciendo más porque cada día se cree más en la bioseguridad, ¿no? Pero bueno, este autor, John Gatt, bueno, es muy famoso, la verdad que publica muchísimo de producción animal. Entonces, él lo que establece es que de media, tras sacar los animales de la nave, nos encontramos, solo sacando los animales, sin haber retirado nada, tenemos 50 millones de unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, que es una barbaridad, ¿no? Fijaros que si hacemos un lavado, sacamos todo el material grosero, hacemos un lavado solo con agua y donde macroscópicamente no hay suciedad evidente, resulta que tenemos 20 millones de unidades formadoras de colonia. O sea, es una barbaridad. El lavado solo con agua no hace nada. Bueno, no hace nada, hace pero seguimos teniendo unas cifras de contaminación que son inasumibles para una producción en seguridad. Entonces tenemos que con agua caliente más detergente se baja muchísimo la contaminación, incluso bajando 2 potencias, que sería 100.000 unidades formadoras de colonia. Pero igualmente no es suficiente. Para empezar a producir tenemos que hacerlo después de una desinfección en la que al menos se baje 4 potencias,
que serían menos de 500 unidades formadoras de colonia tras la desinfección. O sea, que veamos que cuán impactante es, ¿no? No que se vea limpio significa que efectivamente es seguro para la producción de nuestros animales, ¿no? La otra charla del mismo autor, la otra diapositiva que es del mismo autor, hace un enfoque del ahorro de tiempo en el proceso de limpieza y desinfección. A mí me gusta siempre poner esta diapositiva para que sirva a las empresas para ayudar a concienciar a sus empleados para hacer todos los pasos correctamente del proceso de limpieza y desinfección, porque no solo va en beneficio de la empresa, sino en su trabajo, porque lo hace más fácil. Cuando trabajamos solo con agua fría, se tarda un tiempo X, que en este caso en el ensayo fue 68 minutos, un tiempo X que es el ahorro cero, ¿no? Pero cuando se hace con agua caliente, todos sabemos que con agua caliente pues la suciedad sale mejor. Hay un ahorro en el proceso de limpieza del 23%. Cuando se hace con agua fría y remojo, que esto es lo que había puesto en los procesos de limpieza, es muy importante el remojo, sobre todo en producción porcina, porque ayuda a que se desprendan más esas costras de materia orgánica. El ahorro, cuando hemos hecho un remojo previo, el ahorro es del 39%, pero si además hacemos agua fría, detergente y remojo previo, esto hace que el ahorro sea casi del 50% respecto de solo trabajar con agua fría, ¿no? Entonces, esto es para que veamos que el uso de un buen detergente, el uso de una fase anterior, que es el remojo, que añadir una fase siempre va a parecer que nos va a hacer el proceso más largo, pero fijaros que en este caso el ahorro de tiempo es considerable, ¿no? Luego también tiene en esta diapositiva, pues también este mismo autor establece cómo beneficia a la hora de producir, en este caso producción porcina, pero es extrapolable a la producción avícola, cómo beneficia a nivel productivo una buena limpieza y desinfección, ¿ok? Entonces, cuando se trata en el proceso de cebo, de cuántos días se tarda en engordar los cerdos de 25 a 110 kilos, ¿ok? Con un simple lavado se entiende que es como la peor situación, o sea, la mejora es donde se parte de cero, ¿no? Un simple lavado con desinfectante posterior con peróxido de hidrógeno es un 2.8 de mejora. Lavado más detergente sin usar desinfectantes 2.6, ¿ok? De mejora. Pero cuando hacemos un lavado con uso de detergente, con uso de desinfectante, vemos que la mejora en la reducción de los tiempos de engorde desde 25 a 110 es del 5,2%. Y esto es obviamente por una mejor salud, sobre todo al principio de esos animales, pero que eso siempre nos van a arrastrar esas estadísticas de producción posteriormente, ¿no? Entonces, sí, la bioseguridad es tangible, lo que pasa es que la tenemos que medir, pero sí es importante y sí nos afecta a nuestra producción, ¿no? Entonces, ya para centrarnos en el tema de la limpieza, ¿en qué consiste el proceso de limpieza? El proceso de limpieza, sin llegar todavía a la desinfección, consiste en la retirada del 95% de la materia orgánica, idealmente, ¿no? Con la función, y al final la retirada de materia orgánica es mover la materia orgánica de un lado a otro, no desaparece, no la matas, no la desinfectas, es el proceso de limpieza, es mover la materia orgánica de las zonas de producción afuera y exponer las superficies a una posterior desinfección. Esto es fundamental. Sin una correcta limpieza no estamos exponiendo las superficies a la desinfección. Si hay una costra, si hay mucho biofilm, etcétera, en las superficies, muchos desinfectantes no van a poder trabajar bien. Entonces, el protocolo de limpieza correcto, habíamos dicho que es limpiar en seco, que es sacar equipos, cama, mortalidades, etcétera, y ordenar. Es también muy importante lo de ordenar, pero bueno, eso generalmente, digamos que esto sí se está haciendo, es muy raro que no se haga bien. Yo la verdad que esto veo que se hace bastante bien. Lo que no se suele hacer siempre es el remojado, ¿no? El remojado, que es muy importante, sobre todo en producción porcina, porque hay como más costra dura pero bueno, también en avicultura el remojado es muy importante porque ayuda a ablandar esas costras, ¿no? Esa materia orgánica adherida a las superficies, pues la ayuda a ablandar. ¿Cómo se hace el remojado? Pues mira, hay veces que depende también un poco del clima de la zona, de la humedad relativa, ¿no? En verano en España,
pues tampoco lo puedes dejar mucho tiempo porque se te vuelve a secar. Pero bueno, se puede al menos dejar 4 horas, depende un poco de las condiciones climatológicas de donde estén escuchando, ¿no? Pero obviamente, cuanto más tiempo, más empape, mejor. Y esto no se tiene que perder mucho tiempo, se puede ir con alta presión para abarcar grandes zonas y listo, ¿no? O sea, para menos tiempo posible. Pero dejar que se empape, ¿no? Las superficies. Luego vendría la limpieza con detergente alcalino, como es el caso del Clean-Fist. Ha de ser alcalino, luego lo veremos por qué. Y se hace de abajo arriba, con una presión, tanto el remojado como la aportación de detergente. Bueno, hay sus pros y sus contras del tema de la presión, pero normalmente se suele trabajar a 120 bares, 40 grados centígrados, pero bueno, depende un poquito de las instalaciones y tiene sus pros y sus contras el tema de la presión. Lo que sí que es importante es tener en cuenta que los comederos, los bebederos, que es donde hay más grasas por el tipo de alimentación que trabajamos, es donde más tenemos que incidir, ¿no? Y luego hay que dejar que la espuma del jabón actúe durante 15-20 minutos, siempre y cuando las condiciones climatológicas nos permitan eso para que no se sequen. Si vivimos en zonas que son muy calurosas en verano, hagamos la limpieza, el uso del jabón a primeras horas de la mañana, a últimas horas de la noche, para que esa sequedad, esa temperatura durante el día no nos vaya a secar ese jabón antes de que hayamos podido pasar, ¿no? Porque el jabón lo único que va a hacer es separar la materia orgánica. Si se seca, se vuelve a depositar la materia orgánica y no hemos hecho nada. Entonces, el aclarado posterior movemos la suciedad de un lado para otro. Se puede usar la mayor presión ayuda a desincrustar, pero el problema de usar mucha presión con el aclarado es que se producen salpicaduras. Bueno, pues esto también va a depender de la destreza que tenga el operario, pero yo a veces con exceso de presión no soy muy amigo porque se salpica, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con el tema de los suelos, bajar la presión al menos al limpiar los suelos. Es muy importante el diseño de las naves. Esto es lo más bastante común, no lo más común, pero bastante común ver que los drenajes de la nave no están bien diseñados, no hay esa inclinación que permita el desalojo de esa agua. Entonces lo que estamos haciendo es mover la contaminación de las paredes, de los techos y tal, a unos puntos del suelo, ¿no? Pues entonces el diseño de la nave pues es fundamental. No se debe de hacer el aclarado mezclándolo con desinfectante porque entonces no estamos desinfectando bien porque tanto interacciona con el jabón, se diluye, etcétera, ¿no? No intentar hacer esto porque entonces no vamos a tener éxito. Es muy importante secar antes de la desinfección, ¿ok? Esto en España generalmente no se hace. Aunque lo digamos y tal, yo no sé en otros países, pero en España generalmente no se hace, a no ser que me imagino que sea verano, que se seque en unos minutos. Si no lo hacemos, lo que tenemos que hacer es duplicar dosis de desinfectante para compensar esa dilución que se va a producir al juntarse la solución desinfectante con la superficie húmeda, ¿no? Y obviamente hay que hacer un control visual de la contaminación macroscópica, ¿no? Esto no significa que lo veamos bien, no significa que no haya contaminación. Acordaros que en una buena limpieza, después de todo este arrastre y tal, pues nos podemos quedar con 100.000 unidades formadoras de colonia, que son 2 potencias menos de los 50 millones de unidades formadoras de colonia de las que partíamos originalmente, pero que visualmente no lo vamos a ver. Pero sí es bueno porque la desinfección no se va a poder hacer correctamente si hay una costra que impida la exposición de esa superficie, ¿no? Pues bueno, siempre es importante hacer un control visual de cómo ha sido la limpieza, ¿no? Las variables que vamos a determinar, como siempre, es el tipo de superficie. Las superficies, hay superficies que son más fáciles o menos fáciles de desprender esa materia orgánica. También va a depender si son superficies rugosas, si son lisas. Las rugosas siempre necesitan mayor cantidad de agua, mayor cantidad de producto, etcétera. Si son hormigón, lo que es el hormigón, el concreto, pues adhiere más la materia orgánica, es poroso, etcétera, ¿no? También la dureza es muy importante. La dureza va a hacer que la calidad de la espuma sea mayor o menor. A mayor dureza, más afecta a la calidad de espuma. Que la espuma lo que pretendemos es que se quede adherida a la superficie para tener un tiempo de contacto suficiente, ¿no? La calidad de espuma es esa que se queda pegada, que no chorrea para abajo, ¿no? Que se queda pegada. Entonces,
hay veces que dices, ostras, si a mí me han recomendado usar el Clean Fish al 2%, pero no me sale una espuma buena. Bueno, pues es que a lo mejor usted tiene mucha dureza, entonces la dureza hace que los agentes tensoactivos que van a actuar para la generación de la espuma se inhiban un poco, entonces tienes que añadir más producto, pues a lo mejor tienes que ir hasta el 4, que he visto en algunos casos, como también en otros sitios donde las aguas no son nada mineralizadas, puede uno bajar incluso del 1% y tener una buena calidad de espuma, ¿no? La presión, pues eso es lo que habíamos dicho antes, la presión, a mayor presión más desincrustación, pero también más salpicaduras, ¿no? Se puede trabajar a 120 bares, que es una forma de trabajar bastante común, pero también hay equipos que nos permiten trabajar a presiones bajas y tener una muy buena calidad de espuma. Lo que pasa es que a veces la presión, a mayor presión, mayor consumo de agua, mayor consumo de producto, pero en menos tiempo. Entonces, bueno, según en los sitios en los que nos encontremos, vamos a elegir una cosa u otra, ¿no? Los detergentes, esto sí es muy importante, hemos de elegir siempre detergentes alcalinos espumantes. Alcalinos porque son los alcalinos los que van a desincrustar la materia orgánica. Los detergentes ácidos van a desincrustar materia inorgánica fundamentalmente, son malos para la materia orgánica. Esos se utilizan en lecherías porque sí que tienen contaminación inorgánica, pero luego usan un alcalino también. Y también se usan los detergentes ácidos, se usan en industria alimentaria o en lugares públicos para que las superficies se vean más brillantes y tal, para que por el tema de la cal o del calcio, pero no son buenos para la materia orgánica, que es lo que nos preocupa a nosotros en producción animal, ¿no? Siempre tienen que ser detergentes alcalinos. Luego, tenemos que hacer una buena calidad de espuma, pero la calidad de espuma va a venir determinada por la presión, muchas veces por el equipo, si estamos dando o no la concentración adecuada, y nos determina la calidad de espuma, lo que nos determina es el tiempo de contacto, pero no en sí la función del detergente. Que haya espuma o no haya espuma no hace que el detergente sea mejor o peor, pero sí aumenta el tiempo de contacto, lo cual es importante, y además nos sirve de control visual para saber por dónde hemos añadido detergente o suficiente detergente. Y luego están también los detergentes clorados, como es el caso del Clean Fish. Los detergentes clorados, bueno, el cloro no es muy buen desinfectante, pero algo hace. Entonces, sí que nos permite, el cloro sí que nos permite mezclarlo con el detergente y nos hace lo que vendría a ser una primo-desinfección. No es una desinfección correcta, no es una desinfección objetivo, pero sí nos hace una primo-desinfección incompleta, pero que nos facilita el éxito de la segunda desinfección. Siempre los desinfectantes son capaces de bajar X potencias de contaminación. Entonces, cuanto desde la situación más ideal partan, mejor éxito vamos a tener. Por eso, yo sí soy amigo del uso de detergentes clorados, porque os ayuda a tener más éxito en la fase posterior de la desinfección, ¿no? La ventaja que tenemos en el uso de detergentes alcalinos, pues la eliminación de la materia orgánica, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que es la fuente de contaminación y una mejor desinfección posterior. Ojo con los ácidos, no nos confundamos, miremos si no estamos comprando detergentes ácidos, esos no los debemos de usar más que en lecherías combinados con el alcalino, y luego se usan mucho, pues en lo que decimos, en oficinas, en baños públicos, etcétera, para que se vean los azulejos brillantes, pero no tienen más que una función estética. Nos va a ayudar a producir mejor, que es lo que es el objetivo, pero sobre todo nos va a exponer las superficies para la desinfección posterior. Y el uso de detergentes nos va a hacer ahorrar agua y tiempo. Entonces, dependiendo de dónde trabajemos, acá donde tenemos escasez de agua ocasionalmente, pues es importante, y sobre todo el tiempo, ¿vale? La limpieza va a ser mucho mejor si usamos suficiente detergente y de calidad, ¿no? Sistemas de dosificación, nosotros solemos trabajar con el que tenga la granja, pero solemos, cuando nos piden recomendación, pues existen estas lanzas que se acoplan a esos sistemas de alta presión. Los sistemas de alta presión suelen ser esos tipo catcher, o hay algunos que tienen unos satélites y tal, donde entra el agua a mucha presión y ya jala de estos tubitos con un dosificador que uno se puede regular directamente del detergente, ¿no? A la dosis que nosotros consideremos. Bueno, esto es un sistema muy sencillo, pero tienes que estar el equipo de alta presión asociado, ¿no?
Luego hay otro sistema que a mí personalmente me gusta mucho, que es para trabajar con bajas presiones. Me gusta porque con baja presión se consume menos agua y también por riesgos laborales. Estos sistemas no trabajan asociado a una cacha, un sistema muy alto, muy fuerte de presión, pueden ir asociados a la presión normal del agua corriente que tenemos en casa, ¿no? De hecho, uno lo puede conectar pues, al grifo de agua normal que tenga el acceso a la granja. También se puede conectar a un sistema que dé algo de presión, generalmente no hace falta un sistema de catcher, y en vez de meter la catcher o el sistema eléctrico dentro de la nave, lo que podemos es trabajar con aire, con un compresor de aire y con esos tubos de compresión. Entonces, evitamos meter equipos eléctricos, digamos, dentro de las naves. Entonces, cada día esto es más importante para el tema del control de riesgos laborales, pues a mí personalmente me gusta, y también porque se puede trabajar con mucha menos presión y entonces gastas menos agua, ¿no? Y te puede salir buena calidad de espuma. Pasando ya hemos hecho una correcta limpieza y desinfección, hemos expuesto la superficie a la desinfección y por tanto vamos a poder utilizar ahora los desinfectantes. Tipos de desinfectantes, pues hay muchos. Los agentes oxidantes, que son los que trabajamos desde CICS, que son el cisviros y el viros, peróxido del grupo de los peróxidos o ácido peracético, o monoporsulfato, que son, en mi opinión, pues son bastante, bueno, ahora explicaremos por qué, son bastante buenos. Luego están los halogenados, que son los cloro, bromo, yodo, hay también en metales, etcétera. Pero generalmente nos vamos a encontrar son los formaldehídos, butaldehídos y los amonios cuaternarios, ¿no? Estos nos vamos a encontrar junto con los grupos de peróxido y monoporfosfato, donde nos encontramos los cipiros y el pirox, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La elección del desinfectante, ¿cuál va a ser la elección que nosotros os vamos a recomendar? Bueno, primero tienen que elegir un desinfectante con amplio espectro. Nosotros trabajamos con multitud de agentes, por lo cual no nos podemos permitir que sean eficaz contra virus o que sean eficaz contra virus envueltos pero no desnudos o con gran positivo o gran negativo. No, tiene que ser desinfectantes de amplio espectro. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Pues generalmente son los oxigenados los que tienen mayor espectro. También los formaldehídos tienen bastante amplio espectro. Y tenemos que saber que también tengan que ser eficaces contra coccidio, porque esto es un problema que los óxidos de coccidio son los más resistentes a la acción de los desinfectantes, y esto es un problema que nos vamos a encontrar en producción bastantes veces, ¿no? Entonces necesitamos que sea de amplio espectro y también con hongos, ¿vale? La eficacia ha de ser probada, ¿no? Entonces esto se lo tenemos que pedir a los proveedores. Esa eficacia probada ha de ser probada en condiciones de alta contaminación orgánica. Nosotros no vamos a trabajar, aunque hayamos hecho una correcta desinfección, estamos hablando de que vamos a desinfectar restos, va a haber restos también de materia orgánica, va a haber lugares que por lo que sea no hemos visto y han quedado restos de materia orgánica importante, y también el tema del biofilm. Entonces, han de trabajar en condiciones de presencia de materia orgánica alta. Y esto, no todas las pruebas de eficacia que se hacen en el mercado se hacen con condiciones altas de contaminación orgánica, ¿no? Que eso normalmente es pseudoalbúmina y eritrocitos que se añaden a la prueba de eficacia, y con eso se simula una situación de contaminación, ¿no? Estos desinfectantes han de ser estables a diferentes condiciones físico-químicas, o al menos estables a las condiciones físico-químicas que tengamos nosotros en la granja. Por supuesto, han de ser seguros con los operarios y el medio ambiente. Cada día más importante los operarios, por eso se ha reducido el uso de formaldehído, los formoles, ¿no? Y cada día más importante con el medio ambiente. Eso es especialmente importante cuando trabajamos con pediluvios, rodadiluvios, etcétera, ya no solo por el medio ambiente, sino por el tema de las inspecciones que nos hagan de a ver qué hacemos o dónde destruimos este material. Intentar que no sean corrosivos, aunque todos los desinfectantes tienen su cierto grado de corrosión, pero han de ser lo menos corrosivos posibles. Acá digo, pongo el efecto residual con interrogación. No busquemos el efecto residual, no vendamos o no aceptemos ese concepto en nuestro sistema productivo. Nosotros trabajamos en presencia de alta contaminación orgánica. Nosotros, ya sea en cerdo o en avicultura, la contaminación orgánica es muy alta. Entonces, el efecto residual hipotético desaparece tan pronto hay
heces, ¿no? Entonces, digamos que el efecto residual a nosotros no nos atañe. Sí podría ser interesante analizar el efecto residual de productos, a lo mejor con el tema del coronavirus en desinfección de oficinas. Bueno, vale, ¿por qué? Porque no hay heces por encima de la superficie, no hay un riesgo de contaminación orgánica sumamente alto que elimine el hipotético efecto residual, ¿no? Entonces, pues bueno, esto se vende mucho, uno lo ve muchas veces en el mercado, pero no es real a efectos prácticos, ¿no? Entonces, la otra cosa que yo insisto mucho, yo soy un obsesionado del biofilm, es que los productos que utilizamos, como son el cisbros o el monoposulfato, el Virox, que sean altamente eficaces contra el biofilm. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos eliminado toda la materia orgánica macroscópicamente en las superficies. Pero ¿qué ocurre? El biofilm hay veces que se ve porque puede crecer tanto que puede ser macroscópicamente visible, pero muchas veces no lo estamos viendo, o la mayoría de las veces incluso no lo estamos viendo, y puede permanecer incluso en una correcta limpieza Entonces, mi experiencia personal en industria alimentaria era muchos problemas con ciertos biofilms, especialmente listeria, que no es tan preocupante a lo mejor en producción porcina, pero ¿qué ocurre? Que en presencia de biofilm era muy ubicua, era muy difícil de eliminar, a pesar de trabajar con desinfectantes a altas dosis. Yo trabajé con Cisvirox para eliminar, que fue el único que me solucionó el tema de la eliminación de la listeria. Y os explico por qué. La listeria es una bacteria que cuando haces una prueba de eficacia de cualquier desinfectante a una concentración X, es la que antes se muere o la que antes se elimina en condiciones de eficacia de laboratorio. O sea, es una de las menos resistentes. Y entonces esto, yo cuando empecé a ver las pruebas de eficacia, yo no lo podía entender, entonces ahí uno lee y ve que eso es precisamente porque la listeria lo hace, cuando está en la industria alimentaria, cuando está, como muchas otras bacterias, en nuestros sistemas productivos, lo está haciendo en forma de biofilm que le protege y le cubre. Entonces, cuando uno no eliminaba la listeria a efectos prácticos en su trabajo, no era porque no fuera el desinfectante o no tuviera el desinfectante pruebas de eficacia contra la listeria, sino porque lo estaba haciendo en pruebas en una situación de biofilm que no se testan los desinfectantes en presencia de biofilm, ¿ok? Entonces, los biofilms son de 10 a 100 veces más resistentes a la acción de los biocidas que las bacterias en suspensión. Todas las pruebas de eficacia se hacen con bacterias en suspensión, con o no presencia de materia orgánica o simulan alta contaminación de materia orgánica, pero para eso es importante que entendamos que el biofilm es uno de los riesgos mayores que tenemos a la hora de tener una correcta desinfección. Por eso, a mí me gusta decir, bueno, es que en la limpieza nos habremos dejado muchas cosas, sobre todo muchos restos de golfín, pues ya que tenemos la superficie expuesta, hemos de trabajar con un desinfectante que pueda hacer de backup, ¿no? De terminar de eliminar todos esos biofilms que nos hayan quedado en las superficies, ¿no? Pero los errores más comunes que nos vamos a encontrar es la infradosificación, ¿no? ¿Por qué se infradosifica el uso de desinfectantes en la desinfección? Pues mira, se dosifica primero porque no se deja secar la superficie, ¿ok? Si no dejamos secar la superficie, acordaros, hay que ser realista, en general no se va a dejar secar las superficies, al menos en España. Hay que subir la dosis para compensar esa dilución que se produce al contacto con la superficie húmeda. Y también se infradosifica para una cuestión de ahorro económico en insumos, ¿no? Pero esta es la mayor de los fallos, ¿no? Luego también es que no se moja bien. Eso hay que establecer unos controles para asegurarnos que se moja en todos los lugares. Si no se moja bien, a cualquier resto de biofilm no se va a eliminar. O sea, si hacemos una nebulización que no llega a mojar la superficie, pues no se va a hacer su función desinfectante, ¿no? Muchas veces lo que habíamos dicho anteriormente, la incorrecta desinfección va a ser porque hay un déficit en la limpieza. Quizás tenemos el mejor de los desinfectantes, pero no estamos usando un detergente correcto, ¿ok? Entonces, si no estamos usando un detergente correcto, puede ser que no estemos haciendo una limpieza correcta y no estemos exponiendo la superficie. Detrás de una costra de suciedad no va a llegar el desinfectante por muy bueno que sea, ¿no? Entonces, obviamente también el estado de las instalaciones, lugares de difícil acceso, grietas,
erosiones en la superficie. Bueno, pues eso hace que sea más complicado. Los poros, ¿no? El material poroso siempre es más difícil de desinfectar, ¿no? Pero bueno, generalmente los fallos son de dosificación o de la limpieza por alguna incorrecta limpieza, pero no suele ser un problema de la máquina o el equipo dosificador, ¿vale? En el tema, se me ha olvidado deciros, en el tema de los detergentes, fijaros mucho en cuánto detergente tienen que usar para tener la misma calidad de espuma y cuánto hagan comparativas en superficies equivalentemente sucias, hagan comparativas de cómo va uno mejor que otro. Al final los detergentes, no hay una tecnología detrás de los detergentes muy grande. Lo que es importante es que la concentración del producto sea la correcta, porque uno puede hacer el detergente tan barato como el mercado lo demande, pero al final lo único que hay ahí es agua en vez de producto activo. Entonces, hagan pruebas para ver el detergente, porque hay veces que con este tema, bueno, esto hasta en los propios detergentes de fregar en casa uno lo sabe. Hay algunos que con una gotita ya tiene suficiente y hay otros que tienes que echar un chorretón, ¿no? Pues en los detergentes es así, igual en el mercado veterinario, ¿no? Pues tienen que ser detergentes que trabajen con poca concentración, o sea, con mucha concentración de sosa y que nosotros dosifiquemos con muy poquito sea suficiente, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la desinfección, hay distintos modos de aplicarlo, pues lo más común es la atomización, o pulverizado, ¿no? Que suelen ser unas mochilas, el nebulizado se está haciendo cada día más, el termo y el humo seco. Ahora os explicaré cuáles son los que a mí me gustan más. Siempre usar la dosificación, no infradosifiquemos, siempre usar la dosificación que nos indica el fabricante. Pensar, dependiendo del riesgo que también tengamos, a lo mejor tenemos que ir un poquito más, adaptarla un poquito más, por si tenemos un miedo a algo particularmente más complicado. Obviamente los hongos, por ejemplo, son más difíciles de matar que las bacterias, etcétera. Pues en función de que estemos enfrentando, pues podemos ajustar nosotros la dosis, ¿no? La distribución ha de ser homogénea y llegando a todos los puntos, por lo cual esto es muy importante que tengamos sistemas de control que nos permita saber si estamos llegando, no que siempre desinfectemos bien una zona y no tanto otra, ¿no? Siempre del interior al exterior, de dentro a fuera y no olvidar las partes inferiores, ¿no? Y también las de difícil acceso, sobre todo especial foco a comederos y bebederos, ¿no? Rotación de principios activos. Esa es una pregunta o es una cosa que ocurre mucho en el mercado. Quitando los amonios cuaternarios, que sí se ha probado que tienen resistencias, incluso resistencias cruzadas contra otras sustancias, generalmente los desinfectantes no presentan resistencias, o sea, no dan o generan resistencias adquiridas a las bacterias, ¿no? Entonces, no es necesario rotarlos si los mecanismos o el principio activo tiene un mecanismo de acción que es inespecífico, como puede ser la oxidación, que no hay mecanismo de resistencia eficaz, porque al final es una abrasión de la materia orgánica, ¿no? Entonces, la rotación o el concepto de rotación ha sido más un concepto comercial para que el cliente nos dé la oportunidad de introducir nuestro desinfectante que algo técnicamente real, ¿no? Porque generalmente no es como los antibióticos que hay resistencias adquiridas, exceptuando que lo que sí que está probado es en el tema de los amonios cuaternarios, que sí por eso tienen que ir sacando distintas versiones, ¿no? Para que no se generen esas resistencias. En cuanto a la desinfección, no hace falta aclarar, o sea, se deja ya el desinfectante actuar todo el tiempo que se pueda y ya se evaporará o se secará y listo, ¿no? No hace falta más. Entonces, hay que hacerlo tan pronto como hagamos el vaciado y la recogida o sea, cuando ya esté la limpieza hecha, y si es opcional hacer una segunda desinfección. Cada día se está haciendo más las segundas desinfecciones, que son después de haber hecho toda la limpieza y desinfección, metemos la cama, dejamos los días de vacío sanitario que sean necesarios y justo antes, idealmente antes de la entrada de los animales, un día antes, etcétera, hacer una desinfección, una segunda desinfección. ¿Pero por qué? Esto cada día se hace más por el tema de un mayor conocimiento, digamos, o implicación del tema de la bioseguridad. Pero normalmente durante todo el tema del vacío sanitario, primero ha entrado personal diferente, ha entrado la cama, en el caso de que metamos cama que no ha sido desinfectada, ha entrado los equipos, se ha manipulado, ha entrado personal de mantenimiento que ha aprovechado para hacer arreglos o mejoras, etcétera.
y también hay contaminación aérea, ¿no? O sea, también hay contaminación aérea. Entonces, ¿qué ocurre? Sí es verdad que ahora las superficies están expuestas porque hemos limpiado, hemos desinfectado y generalmente la contaminación que se haya introducido no es una contaminación bestial a nivel macroscópico, pero sí están las superficies expuestas. Lo ideal es meter una termonebulización o una desinfección en seco, como puede ser el virus fumígeno. ¿Por qué? Porque ese gas o ese tamaño de gota va a ser capaz de penetrar en la cama, va a ser capaz de penetrar en los poros del hormigón o de las grietas que una película de agua en la desinfección húmeda, que generalmente es la primera que se hace, la película de agua no es capaz de entrar en microporos o no es capaz de entrar en pequeñas grietas, ¿vale? Muy pequeñas grietas. Sin embargo, la termo y la desinfección en seco sí es capaz de entrar en esos microporos y en esas grietas que también tenemos bacterias. Entonces, siempre en este orden. A mí me gusta la termonebulización y el virus fumígeno como segunda desinfección, pero no como primera, porque sí es verdad que pueden entrar en los microporos, pero son menos eficaces a la hora de actuar sobre grandes cantidades de materia orgánica o biofilm, ¿vale? Entonces, tiene que ser cuando la superficie esté lo más expuesta posible. ¿Cómo vamos a controlar? A mí me gusta el control de desinfección con tiras reactivas. Esto era lo que decíamos, que tenemos que asegurarnos que llegue a todos lados. Todos sabemos que los que trabajamos con Aquacis Plus o Cisviros tenemos las tiras reactivas que son colorimétricas y cambian de color con la presencia del producto. Lo ideal es colocar distintas tiras reactivas en distintos puntos de la nave, donde aquellos que nosotros sospechemos que o bien son más importantes de desinfectar o son los más inaccesibles, ¿no? Entonces hacemos una nebulización, porque hay veces que hacemos una nebulización, pero no se llega como a empapar la superficie de desinfección, ¿no? Entonces, pongamos esas tiras y luego verifiquemos si esas tiras han virado de color, ¿vale? Esa es la mejor forma, desde mi punto de vista, a nivel práctico y económico y rápido, para saber si estamos llegando a todos los puntos. Obviamente, es muy común hacerlo de los análisis bacteriológicos, ¿no? De superficies, que yo en esto sí que está bien hacerlos, pero tampoco soy muy forofo de ellos porque se pueden contaminar el propio operario. Hay veces que se ha hecho la desinfección, acordaos que el efecto residual no es relevante. Vamos, varios días después de hacer la desinfección, a lo mejor se ha contaminado por la razón que sea, ha habido mucho aire, contaminación ambiental, etcétera, no sé. Pero, desde luego, las tiras reactivas es lo principal, o hacer los análisis bacteriológicos justo después de la desinfección, tan pronto esté la superficie seca, ¿no? Y luego también están los ATP metros, que están bien, lo que pasa es que valen mucho dinero, y están bien, pero se usan mucho como presencia de materia orgánica. A veces no diferencia si esa materia orgánica está viva o muerta, ¿no? Entonces, están bien, pero bueno, al final lo que tenemos que hacer son cosas prácticas, por eso lo de las tiras reactivas es lo que a mí personalmente más me gusta. ¿Cuáles son el objetivo que nosotros tenemos que hacer? Pues vamos a diferenciar entre lo que es el suelo y son los bebederos, los comederos, etcétera, ¿no? Idealmente es, obviamente, todo lo que tiende a hacer a nivel recuento microbiológico, pero sobre todo es en lo que son las paredes bajas, los comederos y los bebederos, que tiene que ser entre 0 y 10 los aerobios mesófilos, y enterobacterias, ojalá 0, si no menos de 5, y siempre negativos salmonella, ¿no? Dudoso, pues ya vemos aquí los valores entre 500.000, 2.000, sumamente insatisfactorio. Bueno, pues esto es como una indicación de cómo tenemos que trabajar. Los aerobios mesófilos, pues es normal que haya cierta contaminación porque aquellos lugares que no estén totalmente estancos, pues se van a volver a recontaminar. Importante volver al espectro de acción. Tenemos que trabajar con desinfectantes que sean capaces de eliminar o quistes de coccidio, que sean capaces de trabajar con hongos, virus, bacterias gran positivo, gran negativo, espurulados, etcétera, ¿no? El tiempo de contacto mínimo se tiene que tener una acción biocida de los desinfectantes, tiene que trabajar al menos entre 5 y 10 minutos, porque normalmente no podemos asegurar que en climas muy secos y calurosos aguanten más tiempo humedecida la superficie, ¿no? Entonces, pues bueno, la concentración y el tiempo siempre tiene que ser de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Tienen que estar probadas esas pruebas de eficacia en presencia de materia orgánica, porque si no, no son aplicables a nuestro negocio. También afecta la temperatura y el ambiente, o sea, a temperaturas más bajas hay algunos desinfectantes que bajan ciertamente un poquito la eficacia, ¿no?
La dilución madre siempre se tiene que utilizar la dilución que hagamos en el mismo día, tanto si es para pediluvios, si es para desinfección de las instalaciones, más de un día no se debe de recomendar, ¿no? La dureza nos afecta igual que en el caso del detergente, pero sobre todo a lo que es a la duración de esa dilución madre, ¿no? Porque esa mineralización lo que hace es que reaccione y por tanto no sepamos cuánto tiempo va a estar el producto activo. El pH también afecta. Volvemos al tema del efecto residual. Esto no es real, por lo cual no es algo que tengamos que valorar en veterinaria. El uso con animales en aquellos lugares que esté autorizado el uso en presencia de animales. Tenemos que tener mucho cuidado con el tamaño de gota, que no sean irritantes, no sean los menos irritantes posibles para hacer esas aerosolterapias, pero el tamaño de gota mínimo tenía que ser superior a 50 micras, que es lo que se considera que llega al alveolo, pero nosotros por si acaso siempre recomendamos 100 micras de tamaño para que baje la carga ambiental, pero que no llegue al alveolo y pueda producir un tema de irritación a nivel del tejido pulmonar, ¿no? Biodegradable pues es lo ideal porque cada día esto es más importante a la hora de trabajar sin dañar el medio ambiente, ¿no? Bueno, como habíamos visto al principio, cuando hacemos el análisis de qué es lo que tenemos que limpiar, no nos tenemos que quedar solo con las instalaciones y los equipos, sino que también tenemos que analizar, estamos limpiando las tuberías, estamos limpiando y desinfectando las tuberías o las conducciones de alimento y si estamos desinfectando los silos. Esto se tiene que hacer igual. Nosotros tenemos ahora muy buenos feedback en el tema de reducción de salmonela por trabajar tanto las conducciones como los silos, la desinfección de conducciones y de silos. Porque ahí pensemos que, igual que cuando hemos dado charlas de biofilm sobre las tuberías, es donde hay biofilm, si hay nutrición y hay humedad relativa alta, va a haber biofilm, aunque sean silos con alimento seco, entonces pues tenemos que trabajarlo. En el caso de las tuberías, si trabajamos con Aquacis Plus de forma constante, no sería estrictamente necesario, aunque sí, por ejemplo, lo recomendaríamos en gallina ponedora, en procesos de producción muy largos o en aquellos casos en los que trabajamos con reproductoras, animales de mucho valor económico, que queramos estar completamente seguros que esas tuberías son totalmente inocuas, ¿no? Pues es Cisgrox a un 1% y al menos 4 horas y hacer un flushing o vaciado de esas tuberías de ese producto posterior para que se produzca ese arrastre, idealmente con alta presión de agua para que el arrastre de ese biofilm sea lo mayor posible, ¿no? En el caso de las tuberías de alimento, nosotros estamos trabajando mucho con el virus, que es el monopersulfato. Este producto lo mezclamos con cascarilla de arroz, lo hacemos pasar por el sinfín de los tubos. El producto que va a quedar residual ahí ya va a actuar sobre esa superficie, dejamos actuar un tiempo y si queremos, antes de entrar el alimento, podemos meter cascarilla de arroz sin producto y hacer una especie de flushing, ¿no?, de esos sistemas sin fin. Y entonces ya nos aseguramos que no haya producto, pero igualmente es un producto que es biodegradable, tampoco pasaría nada, ¿no? Esto ha venido muy bien para la reducción de salmonela, muy bien para la reducción de salmonela, pero nos afecta para todos los enterobacterias o muchos otros patógenos. Acordaros que donde hay alimento y donde hay humedad relativa nos va a afectar más, sobre todo en invierno o cuando hay humedad en primavera, en otoño, que en verano cuando está el ambiente mucho más seco, pero donde hay humedad y donde hay alimentos siempre hay crecimiento bacteriano. Entonces, pues bueno, es importante que lo introduzcamos en nuestros protocolos de bioseguridad. En el caso de los silos, deberíamos de desinfectarlo con la misma frecuencia que desinfectamos las instalaciones completas, porque al final, acordaros que el tema de la bioseguridad es un tema de un eslabón completo, nos tenemos que controlar cada uno de los eslabones. Idealmente termonebulización o fumígenos para no aportar humedad. El tema de la humedad es un tema de corrosión o alteración que afecta a los hilos. Bueno, lo ideal es esto para también alcanzar la altura que necesitamos. Bueno, pues lo tenemos que hacer y nunca nos olvidemos de todos estos aspectos, porque acordaros que la bioseguridad son todos los eslabones, ¿no? También es aplicable a todos los vehículos o personas que accedan a las granjas, ¿no?, con los pediluvios, los rodaluvios. En los rodaluvios el agua tiene que ser suficiente y con la suficiente profundidad para que se produzca el mojado de toda la superficie.
tiene que estar asociado a las condiciones de suciedad que tengamos en ese punto. No tenemos que tener el mismo protocolo de pediluvios en el acceso a una nave que en el acceso principal de la granja. Depende mucho de cuáles son nuestras instalaciones alrededor, si entramos con mucho barro, etcétera, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajamos con pediluvios de estos de esponja, eso es muy bien, pero está muy bien siempre y cuando no traigamos mucha materia orgánica, porque si no enseguida se colmata el mono, lo tenemos que vigilar. Hay veces que lo que hacemos es poner dos sistemas, uno húmedo, donde se quita toda la porquería, tanto de rodaluvios como los pediluvios, etcétera, y uno posterior con desinfectante para no cargar demasiado con materia orgánica el desinfectante, uno que fuera como un prelavado y luego un desinfectante. También a veces que necesitamos utilizar unas escobillas, ¿no? Para bajar. Las dosis de desinfectante que se usan en pediluvios y rodaluvios ha de ser mucho más alta. Normalmente, si una desinfección general con cisvirosa se trabaja en 0,5%, en pediluvios se debe trabajar al menos al 1,5%, ¿no? Se tiene que cambiar con la suficiente regularidad, al menos una vez al día, pero con la suficiente regularidad. A veces en un día el recambio diario no es suficiente porque hay mucho tránsito en esa zona. Entonces eso lo tenemos que valorar nosotros para saber cómo, con las mismas tiras reactivas, para saber cuánto tiempo nos dura el tema de el principio activo hábil, ¿no? Luego está el tema del sol. Si podemos evitar que les dé el sol directamente, nos va a durar más la sustancia activa funcionando. Entonces, obviamente muchas veces los rodaluvios no es posible, pero bueno, que lo sepamos. Que sean biodegradables, yo no sé de dónde nos están escuchando cómo es el tema, pero ya hay muchos sitios donde sí vigilan, dicen, oye, ¿qué haces con toda esta sustancia? ¿Dónde la tiras? ¿Dónde la recoges? ¿Viene una empresa especializada en residuos a destruirla? Bueno, pues trabajen con productos totalmente biodegradables que podamos tirarlos al suelo sin que nos pase nada, ¿no? Sin que estemos haciendo un daño al medio ambiente. Hay que medir la presencia de las tiras, con las tiras, la presencia de materia activa y ajustar los tiempos de recambio a eso, ¿no? Entonces, normalmente eso siempre va a ser tener una cierta estabilidad. Si nosotros sabemos que generalmente tenemos que hacer un cambio, dos cambios diarios, pues siempre va a ser generalmente así. Pero bueno, es importante porque muchas veces lo que nos encontramos, la mitad de las veces que vamos a una granja y vemos el pediluvio es que ya no queda el principio activo funcionando. A mí me gusta personalmente mucho el Virox. El virus es se torna rosáceo, entonces ese color rosáceo se va virando a gris en función que la materia activa se va degradando. Entonces es muy visual si ese rodaluvio o ese pediluvio ya no está funcionando. Igualmente puedes usar las tiras reactivas para determinarlo, ¿no? En el caso de los arcos de desinfección, pues más de lo mismo. Tenemos que usar la solución madre, se suele hacer una mezcla, a no ser que haya una dosificadora que mezcle directamente, pero generalmente se suele hacer una solución madre, etcétera. Eso que no le dé el sol, siempre cambio diario, ¿vale? Porque si no se va degradando y no estamos haciendo una buena desinfección. Lo más curioso generalmente que pasa en estos sitios es que por tema de dureza de agua se bloqueen las salidas, trabajen con Cisvirox, que te va a eliminar el calcio de las salidas, por lo cual siempre van a ser viables, pero luego también es muy importante primero que la presión sea suficiente, porque si no hay veces que vamos a ver que los de abajo van a sacar suficiente presión y los de arriba no. Y también está el tema de la orientación. Muchas veces lo que nos vamos a ver es que no están orientados bien. Ese es el error más, podemos decir, más tonto, pero es uno de los errores más comunes, que las boquillas de los sacos de inspección esté cada una apuntando en una dirección y al final no mojen la totalidad de los vehículos que están entrando. Cuando, claro, es importante desinfectar todos los puntos, también abajo, porque muchos sacos de desinfección desinfectan los laterales y el techo, pero no en la parte de abajo, que es donde más contaminación nos vamos a encontrar. Cuando hagamos arcos de desinfección para personas, que no en todos lados está permitido, pero sé que se está usando en muchos sitios para que el personal se desinfecte, volvemos a lo mismo que cuando usamos desinfectante en presencia de animales. Lo más importante es, primero, usar desinfectantes que no sean cancerígenos, no sean alergenos, etcétera, ¿no? Pero que el tamaño de gota sea superior a 100 micras para que no se lo respiren, aunque también siempre se podemos recomendar a las personas que, bueno, que cuando pasen por el arco no respiren, pero bueno, que lo más importante es eso, el tamaño de gota y que no sea irritante, ¿vale?
Lo más importante, y para terminar, bueno, hay que protocolizar, hay que hacer los protocolos lo más sencillos posibles. Hemos visto que son tips muy sencillos, pero se explica por qué hay que hacer el remojo, por qué hay que dejar secar, etcétera. Hay que controlar, porque si lo que no controlamos no se va a hacer bien. Lo más importante es el personal que esté concienciado, por lo cual es formación, formación y formación. Nosotros pues, estamos abiertos para que cualquier empresa que quiera hacer formación a su personal de limpieza, a su personal, a sus operarios, pues nos lo solicitan y nosotros les hacemos la concienciación, pero sobre todo los protocolos han de ser fáciles. Siempre digo que si ustedes quieren que en las visitas externas a las granjas se duchen, pongan agua caliente, ¿no? O sea, eso para mí quizás sea uno de los mayores fracasos en un protocolo de bioseguridad, es no poner agua caliente en las duchas, porque mucha gente le da igual y se va a duchar y está suficientemente concienciada, y para otra gente meterse en un agua fría a ducharse, pues es lo menos, lo último que va a hacer en la vida, ¿no? Entonces, pues se va a mojar el pelo, se va a mojar la nuca y tal, y que parezca que se ha duchado y ya está. Entonces, esto sí, por eso digo que hay que hacer, el personal tiene que estar concienciado, pero el seguimiento de los protocolos tienen que ser fáciles de seguir, porque si les complican mucho a la gente, no lo va a hacer. Entonces, la bioseguridad, por eso hace falta la concienciación, porque lo que no se ve muchas veces no se cree, entonces casi es un acto de fe. Entonces, todo lo que le podamos demostrar al personal, como poner las tiras para que vean si se viran de color o no se viran de color, hacer muestreos, compartírselo, hacer programas de formación, pues todo eso nos va a ayudar a la hora de lograr los objetivos de, bueno, cumplir los objetivos de bioseguridad, ¿no? Y bueno, esto ha sido la charla y pues nada, ya cualquier pregunta y por supuesto quedamos a disposición de ustedes para cualquier necesidad que tengan al respecto, ¿vale? Muchísimas gracias.